Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al primer programa de Abogados en Acción. ¡Vamos! Bienvenidos al espacio donde el derecho toma la palabra. En tiempos en que está tan cuestionada la justicia, venimos acá a debatir, a incomodar, a pensar diferente porque creemos que la República se defiende con ideas, con argumentos y con coraje. Les voy a contar que tenemos de todo para empezar hoy. Tenemos mucho debate, una entrevista de lujo con un gran invitado y toda la información que tenés que saber para entender lo que está pasando. Así que quédate al otro lado, no te vayas, que será un programón imperdible. Y para no hablar solo y no aburrirlos, voy a presentar a quienes van a acompañar en la mesa hoy, que son Santiago Bedoya y Manu Santín Bengoechea. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer Buena intro. estar con ustedes. Buena intro, Excelente ¿Están intro. contentos? ¿La Muy practicaste? Estamos un poco nerviosos, primer día, mucha Primer gente del otro programa. lado, pero estamos muy contentos de estar acá con este programa nuevo, con mucha información. Me intimida un poco ver toda la gente ahí que nos está mirando, pero bueno, No voy a nos tratar de juzguen. lograr Primer un poquito. programa. Para conocerlos un poquito, chicos, cuéntenle a la gente de dónde son, qué edad tienen, dónde se recibieron, algo bien breve para que la gente sepa con quién está hablando, ¿no? ¿En qué Manu. lado? Por Bueno, favor. arranco. Las mujeres primero. Vamos, Manu, contanos. ¿Edad? Bueno, edad, 29. Soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. Saludo para la gente de Rojas. Hace 11 años que vivo acá en Capital, me vine a estudiar y bueno, acá quedé y me sentí adoptada por la ciudad, así que acá seguiré. Y nada, me recibí en la UBA, Muy bien. así que te cedo la palabra. Santi, contanos Muchas gracias, brevemente. Bueno, no soy tan del interior, debatible. Yo soy de Bellavista. Ahora estoy interior. viviendo... No es interior. Ahora estoy viviendo acá ya hace 5 años, acá en Cava. Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, abogado. Y bueno, trabajo en el sector privado, en un estudio jurídico, también trabajo en el Consejo de la Magistratura. Así que, nada, no tengo mucho más currículum que eso. Bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con el primer tema de hoy, que es la abogacía en el futuro, porque hay mucha gente preocupada por sus trabajos con el avance de la inteligencia artificial y queremos contarles un poquito que en el derecho no está tan complicada la cosa, según un informe de la OIT, ¿no, Santi? Exacto, Juanpi. Hay buenas noticias para los abogados. Contanos. No estamos en riesgo, al menos no en un futuro cercano, no por ahora. Como bien decís, el informe que emitió la Organización Internacional del Trabajo así lo establece. Hicieron todo un research de diferentes Me empleos. gustó el término, ¿eh? Research. Me gustó. Anótamelo aquí. Research. ¿Qué te iba a decir? Bueno, que muchos trabajos estuvieron investigándolos y investigando el impacto que la inteligencia artificial iba a tener sobre ellos. Y, bueno, como dijimos, el derecho se ve como poco afectado o con riesgo bajo. Hay otros, como el marketing, los corredores de bolsas, que están más afectados y es un riesgo mucho más alto. Y eso se debe, en derecho especialmente, ahora lo voy a poner a debate, ¿no? Pero... porque si bien el derecho es estudiar normas y aplicarlas, también tiene mucho de empatía, de conectar, de estrategias jurídicas, de juicios éticos, que los modelos de ChatGPT, de inteligencia artificial que hoy en día tenemos... O sea, que él no. usa ChatGPT, ¿no? Claro. Hay que blanquearlo. Y tengo una Fue el preferencia inconsciente. por el ChatGPT. Yo también lo prefiero, me gusta mucho Sí. más. Lo uso, no tanto, pero lo uso. Dicen que es peor. ¿En serio? Pero Sí. así me está yendo, viejo. Es Sí. tan fácil como eso. ¿Sabes qué? Abro el debate, ¿no? ¿Ustedes lo usan mucho, poco, para qué cosas puntualmente? Yo tuve una experiencia media rara con la IA, lo voy a contar acá, que le pregunté por un caso y me inventó una norma. Me dijo, como el Código Civil dice en tal artículo y no decía nada que ver. Le repregunté, tenés razón, me dice, pero tal artículo dice tal cosa, tampoco. Y al final me dijo, bueno, pero se podría interpretar que tenés razón en tal enfoque. Hay que tener cuidado. Sí. Como... Hay que verificar bien la fuente de la respuesta que te da la inteligencia artificial porque no sabes de dónde viene esa respuesta. Así que, o sea, yo más que nada la uso por un tema de forma, digamos. Sí, de redacción, ¿no? redacción, pero después es como que todavía me da un poco de desconfianza y más con nuestro ejercicio de la profesión, que es bastante humanizado el ejercicio Sí. nuestro. Entonces, como lo uso para nada. Corregime bien el texto, que sea profesional. Bueno, Yo creo que en un futuro igual la inteligencia artificial va a poder hacer eso. Vos le vas a poder preguntar, decime el artículo, citame leyes, y lo va a hacer perfecto, como hoy debatimos, ¿viste? sí. Estamos en una etapa bastante
digamos, estamos en los inicios de la inteligencia artificial, esto sin duda va a evolucionar, pero lo que yo creo, y no sé, bueno, a ver qué opinan ustedes, por más que el día de mañana te pueda traer la ley que va, el artículo que va, hay otro factor del abogado que nunca lo va a poder reemplazar. Ya de un juicio ético, el daño. Y bueno, ¿cuánto daño te causa algo? ¿Ustedes creen que podemos ser en el futuro, no digo ahora, en 10, 15, 20 años reemplazados? No. Bueno, menos mal, si no hay que buscar creo que otra vos cosa. no sé. Otra cosa para hacer, ¿no? Saben que hubo un caso, lo traigo acá a la mesa, en Indiana, en Estados Unidos, de un abogado que usó jurisprudencia inventada por el ChatGPT, o no me acuerdo cuál fue, y lo sancionaron, con una sanción económica, y él decía, pero a mí me lo dio la IA, como diciendo... ¿Se justificó? Sí, si él me lo dio, está bien, y no, a veces te lo inventa. Yo conocí un abogado, no voy a dar nombres, que inventaba jurisprudencia, es un adelantado. Él decía, casi nadie lee nada, entonces inventaba y decía, bueno, como dijo la corte en el fallo estrella contra tal, y lo sacaba y ponía un párrafo que le servía a él, y decía, mientras pase... Bueno, ese abogado sí lo va a reemplazar. Ese sí, ese está al horno, sí. está al horno. Pero bueno, ustedes del otro lado que están ahí escuchando el programa, ¿piensan que los puede reemplazar? ¿Usan la IA? Coméntenos, cuéntenos sus experiencias para enriquecer el debate también y ver qué podemos hacer para que el día de mañana no nos reemplace, sino que nos complemente y nos ayude a ejercer mejor la profesión. Y es muy importante decir también del uso responsable de la inteligencia artificial para cualquier cosa que lo quieran usar, ya sea profesional, estudio, lo que sea. Es muy importante el uso responsable, que es lo que te hace la diferencia. Sí, hay un debate, de hecho, en eso, en qué es responsable, qué no, qué restricciones tiene que haber. Y bueno, ahí Europa está completamente, no completamente, pero tiene mucho más restricciones que acá, por ejemplo, su desarrollo, y ahí hay países que están avanzando mucho más rápido, otros más lento. Estamos en el comienzo de algo bastante grande, lo asemejan con la revolución industrial algunos. Yo creo que en definitiva hay que pensar que por suerte por ahora no estamos en riesgo, que eso es lo más importante de todo. Hay mucha gente con miedo, en serio, lo he escuchado mucho. Gente dice, no van a reemplazar, tenemos más trabajo y demás. Y yo leí una frase la vez pasada que está muy buena que decía que no te va a reemplazar la inteligencia artificial, te va a reemplazar aquel que la sepa usar. Entonces, estudiemos, capacitémonos y usémosla como corresponde. Sí, Diego, Sí, ¿y la voz de ustedes- la conciencia. Es como ¿Ustedes la voz de usan la Cupido. inteligencia? ¿Vieron? ¿Se acuerdan de Cupido? inteligencia artificial? ¿Qué piensan? ¿Ustedes piensan que se los van a comer? ¿Se los va a comer la inteligencia? Yo la uso, no creo que me vaya a comer, a mí no me come nadie, disculpame, ¿no? Buah, Ah, bueno. buah. Pero... Ay, ¿cuánto dura Santi Bedoya acá? Vamos. Próximo Hagan programa. sus A ver, no apuestas. sé. Pero hay una mala noticia para los que usan inteligencia artificial. A ver. Y dicen que el valor de la inteligencia artificial por mes debería estar en 100, $200 por mes. Hoy la inteligencia artificial, hay un informe que las grandes empresas pierden como $8 billones en su producción. Así que en el futuro, yo creo que si no nos comen es porque la gente no lo va a poder pagar, no todo el mundo va a poder pagarlo. Hoy que está a $20 más o menos dijimos, ¿no? $20 Sí. y la mayoría tienen una beta gratis que también es casi ilimitada. Para cerrar el tema, porque hay mucho para hablar, cuéntenos, coméntenos, usan la IA, ¿les parece que nos puede llegar a reemplazar en el futuro? ¿Qué es lo mejor que nos da la IA? ¿Qué es lo peor que nos da también? Porque hay cosas que no son tan buenas cuando usamos estos robotitos que nos ayudan a escribir escritos y demás. Segundo tema del día, vamos a pasar a un tema que se llama mitología jurídica, ¿sí? Vamos a desterrar un mito. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. ¿Les suena la frase, acá nadie quiere invertir en Argentina porque hay una industria del juicio, por ejemplo? ¿O la que dice que los abogados laboralistas arruinan y destruyen empresas? Lo he escuchado. Hay mucha tela para cortar ahí. Yo siento que... Bueno, yo acá voy a venir a derribar un poco el mito. Vamos, Manu. El mito surge de una idea idealista, que esta idea idealista sostiene que la existencia de los juicios laborales traen problemas en el empleo, las inversiones y la productividad. Pero esta idea lo que no tiene en cuenta son los datos ni las causas del trabajo informal y la función real del derecho del trabajo. Hubo un informe del Colegio de Abogados donde Ricardo Gil Lavedra, que es el presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, dijo que esta idea estigmatiza no solo al abogado laboralista, sino también a la justicia del trabajo. Entonces, para poder desarrollar el tema y poder ir derribando este mito, le voy a empezar a pasar unos números concretos para poder ir analizándolo
Y acá, entre 2014 y 2023, la Sí. Justicia Nacional del Trabajo dictó 257.000 sentencias definitivas. Esto Sí. equivale a 25.700 sentencias por año en una región con más de 5 millones de trabajadores. ¿Que eso Esto, representa cuánto? Un 0,5% de la fuerza laboral por año. Hay que tener en cuenta que los conflictos laborales generalmente no llegan a juicio. Lo que llega a juicio son casos de accidentes o enfermedades laborales, Sí. pero estos reclamos no es ni contra las pymes ni contra el empleador de manera directa, sino que es contra la ART. Siempre y cuando esté sí. registrado el empleado, Exacto. ¿no? Y tenga un seguro contratado. Yo tengo una duda con esto. Esto surge, lo pongo en contexto, a raíz de un informe de la UART, que es la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, que critica nuevamente a los abogados y demás. Creo que hay datos empíricos que permiten desterrar este mito y decir que no se planean los abogados. En todo caso, sobre la legislación que tenemos, la justicia que es muy lenta a veces, porque los juicios son muy largos, con una inflación muy alta, muchos intereses, capitalización de intereses y demás. Pero hablar de una industria creo que es muy fuerte porque implicaría que están todos complotados, ¿no? El empleado despedido, los jueces, los abogados, los peritos, los testigos, los camaristas. Sería un complot muy grande hablar de industria del juicio, me parece a mí, ¿no? Sí, yo creo además que, a ver, bueno, mencionó Manu ahí el tema de la... Cuando hablan de la industria del juicio, automáticamente surge el fuero laboral, ¿no? Sí. Los juicios laborales. Bueno, en el juicio laboral hay todo un debate respecto de, bueno, si son justos las indemnizaciones que la justicia estuvo dando durante mucho tiempo, estuvo otorgando, porque, bueno, se tenían en cuenta una cantidad de multas que duplicaban, triplicaban los montos, los créditos laborales, y después aplicaban también intereses que, bueno, viste que acá no se puede actualizar, no se puede indexar. capitalizando, sí. Bueno, y la Corte, siempre como para suplantar eso, actualizaba mediante cordadas y, bueno, y te saldría un empleado de repente que había trabajado, capaz te salía cientos de miles de dólares de indemnización. Entonces se creó ahí como, bueno, che, los abogados solamente quieren estos créditos y buscan inflarlo lo más que pueden. Y la realidad, como decís vos, una industria implica una combinación también de factores. Y acá, en realidad, creo que es una consecuencia de una legislación que fue mal pensada, que quiso tapar parches y que dijo, bueno, queremos solucionar esto, pongamos una multa alta y lo van a dejar de hacer. Convengamos que ahora la ley Bases derogó las multas laborales, sí. con lo cual eso achicó mucho los costos de un despido, ¿no? Sí, sí. Obviamente, lo ideal siempre es tratar de negociar antes y cerrarlo en un ciclo, pero a veces pasa que las circunstancias no lo permiten y llegan a los juicios tan largos. Yo tuve juicios laborales de 8 o 10 años, pero bueno, creo que también hoy con la digitalización también está haciendo un poquito más rápido todo. Hace 5 o 6 años atrás, una audiencia testimonial te llegaba dentro de un año quizás. Ahora veo plazos más cortos y otra velocidad en resolver los problemas. Es complejo, está muy saturado el sistema, especialmente lo laboral, pero sí, yo tengo casos Y también en las cámara. vacantes judiciales, que también Claro, hay es muchos una de las jueces cosas que también afectan. que faltan. La falta de Sí. reformas procesales, son varios temas que Sí, sí. llevan a que la justicia laboral no esté, o sea, no se venda de una linda manera. Claro. Yo creo que en definitiva el abogado no es parte del problema, es parte de la solución, porque es el que garantiza el acceso a la justicia para defender los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, básicamente. Sí, sí, tal cual. Yo creo lo mismo, y el abogado, viste, siempre es el enemigo hasta que lo necesitas, y bueno, y ahí es tu mejor amigo también. Suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos, mejor. ¿Cuánto es el mínimo que tarda un juicio laboral? Depende. Si vas a sentencia de cámara, yo digo que por lo menos 5 años hoy por hoy. 3 en primera instancia, por ahí 1 y medio, 2 en cámara. Obviamente hay instancias para negociar antes, porque hay posibilidad de negociarlo en las audiencias del artículo 80 o en alguna testimonial, o hablar entre los abogados y arreglarlo. Pero yo creo que 5 años por lo menos te puede tardar un juicio laboral hoy por hoy en Argentina. Después hay juegos que son más rápidos, juegos que son más lentos, pero promedio andamos por ahí. Y gracias. Sí, 5 no, años. bueno, hay casos y casos, ¿no? No es que son 80 juzgados. Pero está bien, dijo en mínimo. Buenos Aires. ¿Dijiste mínimo? Está bien. Hay que tener en cuenta eso. Para cerrar el tema, invito a la gente a que nos cuente, que nos comente. ¿Te echaron de tu trabajo alguna vez, de tu laburo? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te quisieron Llamanos. pagar? ¿No te pagaron? Llamanos, que somos abogados laboralistas. No, pero saber tu No, flaco, no. ¿Cómo te fue en tu experiencia en un juicio laboral? ¿Pudiste cobrar rápido? ¿Fue una sentencia justa? ¿Fue un proceso rápido y eficiente? Contanos. Haremos el debate con la audiencia para que nos puedan contar qué piensan. ¿Ustedes? ¿Alguna experiencia en el foro laboral? ¿De otro lado? Un montón, me dicen atrás.
Ya te van a Bueno, si contar. quieren, Tenemos anécdotas por acá. privado les pasamos los datos de los abogados que se ocupan acá del derecho laboral. Bueno, tercer segmento del día de hoy. Una causa caliente, ¿no? Un tema de sextorsión en San Luis, con una causa muy importante que sentó precedente. Sos crónica, Así que, sí, estoy para crónica con lo que acabo de decir. Cancelable, pero bueno. No, Vamos a arrancar hablando de este tema. Manu, contanos de qué se Bueno. trata, cuáles fueron los hechos. Les voy a contar un poco de este tema que fue novedoso. Se pasó en plena cuarentena, donde la víctima descubrió que se había difundido un video íntimo que Sí. ella había grabado en una relación afectiva y se había difundido sin su consentimiento. La justicia determinó que su expareja fue quien viralizó su video en redes y por sitios web de internet, y él lo hacía con el fin de hostigarla y presionarla para que vuelva con él. O sea, que lo quería dar todo para Una que vuelva. estrategia discutible, ¿no? Total. La verdad, yo no sé cuánta gente le ha servido hacer esto, ¿no? Para recuperar una pareja, pero bueno, hay de todo un poco. Bueno, en este caso no sirvió. Erra quien Porque patea. además tenemos Terminó con- un dato... Salió condenado, no le sirvió para nada. Muy lejos. No sé qué tanto. Tenemos un dato que conmocionó mucho, que fue que la víctima se enteró de esta situación Sí. porque le llegó el video por Instagram a su hijo de 9 años. Tremendo. Lo cual pudieron detenerlo a tiempo porque ella, por el control parental que ella ejercía sobre su hijo, pero el daño ya estaba hecho. La justicia actuó, hubo un juicio oral que fue breve pero muy intenso, donde se condenó al acusado a 2 años y 3 meses de prisión efectiva. Perfecto. Pero también estaba acusada la actual pareja del acusado, que ella reconoció su rol y le ofreció una recompensación económica y fue absuelta. Muy bien. Muy bien. Perdón. Yo tengo acá- Para. No, no. ¿Qué hace un asterisco? Un segundito. Sí, obvio. El pibe estaba en pareja, Claro. igual extorsionó a su ex pareja. Claro. Exacto. Con lo cual no estaba muy convencido de la actual pareja, ¿no? Claro, porque si buscaba quiso la recuperar la ex. anterior. A la mina estaban corriendo y más la estaban ¿Fue acusando. detenido? Pará, sí, prisión Sí. efectiva ahora. Ahora sí. Prisión efectiva. 2 años habían dicho, ¿no? 2 años y Y 3 3 meses. meses. Y hago una consulta, porque nosotros los que no somos abogados sabemos que a partir de 3 años no se va a prisión o podés pedir. Hasta 3, pero es facultativo. En este caso decidió que sea efectiva la condena. La eso lo condena. decía el juez. Sí. Decidió que sea efectiva. Y a mí lo que me sorprendió de este caso es que el señor, el acusado, se defendió atacando. Dijo como que ella se benefició del escándalo porque consiguió un Exacto. trabajo y tuvo difusión en las redes sociales. Como que al final el video que yo difundí tuyo te hice un favor. Sos conocida, tenés más gente que te sigue en redes sociales y aparte tenés un laburo. Quiero hablar con el abogado del Una cosa chabón. de loco. Imagino el pibe ideando la estrategia diciendo, che, decí esto que la rompé. Lo que sí creo que es bueno este caso, porque hay mucha gente que no se anima a hacer esto, porque yo imagino, vos te llega un video tuyo que se difunde sin consentimiento y el hecho de decir lo quiero denunciar es exponerte, es que se cuente, es que capaz se viralice. Y creo que igualmente cambió un poco la sociedad. Yo te digo, hace 10, 15 años se viralizaban mucho video. Hoy ya no pasa tanto como antes, que era gratuito el tema. Se pasaban videos, la gente se reía de esas cosas. Hoy es un tema que tiene una discusión mucho más seria, que nos hace crecer como sociedad y ser mucho más conscientes del daño que se puede generar con un video de esta característica. Sin ¿no? duda, hay más conciencia. Sin duda. Sí, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, es muy importante saber de que este tipo de agresión tiene nombre, Sí. que es violencia digital, y en los casos de violencia o presión con material íntimo se llama sextorsión, y es violencia de género, es humillación pública y Sí. es un delito, y el Código Penal da una pena de hasta 4 años de prisión por la difusión de estas imágenes sin consentimiento. Y para cerrar, porque tenemos una entrevista que se viene con toda, con el señor que está allá. No quiero decir el nombre todavía para guardar el misterio, un poquito la intriga. Pero está bueno este tema, me parece muy interesante. Quiero que la gente nos comente si le pasó alguna vez, que si fundió algún material de ustedes, si les parece justo el fallo, si se quedó corto o no la justicia con la sentencia que dictó. Pero es para discutir, para debatir y para pensar hacia el futuro, cómo hacemos para evitar que estas cosas pasen. También un tema de educación, me parece, ¿no? Que hay que también de difundirlo entre los chicos. Pasa mucho en los colegios, ahora con las imágenes de las compañeras, que es un tema que está muy en debate, que es muy triste y muy problemático. Y también, menos mal que al chico le llegó el video de la madre por Instagram, ya por WhatsApp y lo veía, porque Sí. WhatsApp Sí, no tiene ese total. control, me parece, parental que sí tiene Instagram. Y lamentablemente a veces la mejor forma de concientizar es con estas cosas, con estas medidas, que la víctima inicie las acciones judiciales, que se vaya hasta las últimas consecuencias.
Y así la gente también aprende que no sale impune, ¿no? Para cerrar este tema, les digo de vuelta, comenten, síganos en las redes sociales, cuéntenos qué les parece el programa. Y ahora sí, voy a darle la bienvenida al doctor Mauro Bazón. Un aplauso para él, por favor. El primer invitado de este programa. Miren, cuando cumplamos 100 programas y digamos, el primero fue Mauro Bazón. Qué honor el nuestro. Qué honor, qué honor. programa. Y si es el único programa que sale al aire, bueno, fuiste el único ¿Cómo va a ser que el pudo único? estar Debut y acá. despedida. Debut y despedida. Bueno, Mauro Bazón es abogado egresado de la UBA, es presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, presidente de la Asociación Civil Bases Republicanas, miembro y fundador de Abogados en Acción, vicepresidente del PRO de Entre Ríos y, lo más importante de todo, es hincha de Boca. Así que Sí. eso es la parte más importante de todas. Un hincha sufrido, como yo también, como Fundamental. Santi. Sufrido, pero con muchas alegrías. Las buenas ya van a venir, ¿no? Cantamos siempre la cancha. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Manu, Juan, Santi. Un ¿todo placer bien? tenerte acá. Y para empezar, preguntarte, ¿quién es Mauro Bazón? ¿Cómo te definirías vos para la audiencia? Vos sé que no es la primera vez, por algunas razones que tienen que ver quizás hasta con redes sociales en su momento. Y la verdad que definirte a vos mismo es medio complejo porque creo que no pasa por currículum ni por darte algún valor agregado respecto de lo que uno ha hecho en la vida. Pero sí, qué sé yo, a mí me gusta siempre decir padre. Es decir, es una de las cosas que más me ha marcado, la cosa que más me ha marcado en la vida, mucho más que el título, mucho más que tantas cosas, sino haber sido padre de los 3 hijos que tengo, y creo que me defino como eso. Qué sé yo, después le podemos dar alguna otra connotación, que yo soy liberal, he perdido algunas pasiones, pero era un poco apasionado por varias cosas en la vida. Creo que tiene que ver con la edad. Hoy que hablaban de la edad de ustedes. Nos pasa a todos, Menos mal que ¿no? ese bloque ya pasó y ya no hablamos más de las edades. Pero qué sé yo, me gusta también decir que soy entrerriano, que me gusta la historia, que me gusta mucho Urquiza, Ramírez, los próceres más autóctonos de mi tierra, que han marcado sin duda la República, ¿no? Un hombre que fue, según dicen, un poco autoritario, que en aquella época hay que juzgarlo en función del contexto, ¿no? Tal cual, tal de la cual. realidad Los actual, y tiempos sin cambian. embargo el tipo llegó al poder, es el primer líder político de la Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata que se limitó su mandato. El primero dijo, che, yo llego y a los 6 años me voy, y se fue. Digo, esas cosas que están en la Constitución y que desde el derecho a veces soslayamos un poco o le damos valor solamente cuando tenemos que hacer alguna acción de inconstitucionalidad o lo que fuere, o criticar un gobierno porque se pasa de la raya o está en el límite. Bueno, de alguna manera tenemos que hablar de nuestros procesos históricos constituyentes, de los pactos preexistentes y de muchas cosas más. Y eso a mí me da un poquito de orgullo porque nació en la misma ciudad que yo, estudió en el mismo colegio que yo. Fundó el colegio donde yo estudié, y eso me da un poquito de satisfacción. Así que también me define un poco eso. ¿Y qué te llevó a estudiar abogacía? Debo- Porque la política te gusta, por lo que vemos, Claro, vamos te a hacer- encanta. ahí está el ¿Qué te punto. llevó a estudiar abogacía? Ahí está el punto. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un No están paréntesis. grabando, ¿no? No están grabando. La política. Vos sé que fue a la inversa de... Yo no tenía una concepción jurídica, no hay un solo abogado de mi familia, soy el primer Mirá. abogado de la familia, y mis 3 hijos, ninguno estudia abogacía. Ninguno estudió abogacía, tengo 2 que terminaron, una que está estudiando licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, que es un poco la más parecida a mí. Sí. Y yo estudié abogacía en principio, en 4º año quería estudiar bioquímica, Casi. casi parecido. Y en 5º ya la política, porque también el contexto, ¿no? Yo estudiaba dentro del proceso militar, Claro. en la Argentina del golpe militar. Al golpe militar lo viví en la primaria, cuando lo derrocan a Perón, y después ya estudié toda la secundaria dentro del gobierno militar. Y allá por 1981, bueno, hagan cálculo, allá por 1981 se empiezan a liberar algunas cosas, como por ejemplo la creación de la multipartidaria, que fue un espacio donde los partidos políticos que estaban prohibidos se los empezó a que tengan de vuelta y a recuperar las instituciones, desde el punto de vista institucional, inclusive hasta sus propiedades que habían sido confiscadas, como los locales partidarios. Después vino la derrota de Malvinas y todo el problema que todos conocemos en nuestra historia,
Y ahí ya luego empieza así una apertura democrática en ciernes, teniendo en cuenta lo que iba a pasar después allá en el 83. Y eso me encuentra en cuarto y quinto año de la secundaria. Entonces ahí sí me apasiono, formamos el centro de estudiantes de mi colegio, que era un colegio público, lo formamos en la clandestinidad, no es la misma clandestinidad que la que vivieron en etapas más duras de la historia, pero de alguna manera estaba prohibido el centro de estudiantes y nos reuníamos en casas particulares de algunos de los que militábamos políticamente en ese momento. Yo tenía una pertenencia política a lo que se llamó, que todavía existe, Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, que era el partido fundado por Arturo Frondizi y por Rogelio Frigerio. Yo militaba en ese espacio político. Así que bueno, un poco también la abogacía me llega en ese contexto. Y ahí digo, bueno, listo, voy a estudiar abogacía, y nada, tuve el apoyo de mis viejos, me vine a estudiar a Buenos Aires y me recibí. Qué loco me parece, perdón, quiero... Por favor, cómo a por veces favor. naturalizamos, ¿no?, historias de esa época y... Porque bueno, mi padre tiene más o menos tu edad, es más grande, un poco más grande, pero cómo naturalizamos todo ese momento de la historia argentina y no es nada normal. Y bueno, estuviste de cierto modo marcado por la lucha y por las ideas y por la política, y eso, bueno, que seas abogado en esa época habla de algo importante. Y también tiene sentido el final, porque vamos a suponer que esto ya es un final del mío, digo, por la edad y por algunas cosas ya pasadas en la profesión, armando lo que hoy es Bases Republicanas, digamos. Ese concepto que me llevó a la política, al derecho inicialmente, termina siendo una acción concreta en este final de profesión, me falta igual para jubilarme, pero en este final de etapa, participar de una organización que tiene como principal valor defender la República, defender los principios republicanos, defender la democracia, sostener aquello que le costó incluso la vida a muchísima gente. Justo hablaste de Bases, que fue muy importante en las causas de corrupción kirchnerista, por ejemplo, en la lucha del dinero acá. ¿Qué nos puedes contar de Bases? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que ha logrado en estos años con las causas más importantes de corrupción, sobre todo del gobierno kirchnerista? Nos tocó la etapa de la cuarentena, la injusta cuarentena que nos tocó vivir, que suponemos que desde el punto de vista sanitario por ahí habría alguna necesidad, pero no tenía por qué traducirse una necesidad de la salud pública en un problema directamente de poner casi afuera de la línea a los problemas republicanos, a los derechos de los ciudadanos, a la libertad ambulatoria y a muchas otras cosas que fueron denunciadas sistemáticamente por Abogados en Acción, por Bases, como una herramienta institucional para poder presentar querellas y denuncias respecto de causas que fueron muy emblemáticas. No solamente las de corrupción concretamente, sino algunas que estaban enmarcadas en lo que pasaba durante la cuarentena. ¿Qué sé yo? Contra Gildo Infran, por ejemplo, nos presentamos ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar las restricciones al ingreso y egreso de personas a su propia provincia, lo cual era como una aduana prohibida. Uno lo mira ahora a la distancia y es increíble lo que pasó en Argentina. Bueno, nosotros fuimos pero mucha los que gente lo hicimos esa defendía denuncia. Hubo mucha gente que estaba enamorada, entre comillas, de la cuarentena y defendía cualquier restricción de la libertad. Y fue bastante grave lo que pasó. Tremendamente grave, la educación de los chicos, las restricciones para ir a clase. Ahí sí, nosotros presentamos más de 120 amparos en todo el país. Trabajamos codo a codo con Padres Organizados, que era esta organización de padres que estaban preocupados por la falta de educación de sus hijos. Hay muchas, que te las puedo enumerar a todas, pero hay muchísimas cosas que tuvieron que ver con esas restricciones ilegítimas o injustas que le pusimos coto a partir de las denuncias y del accionar de Bases Republicanas. Mauro, y una consulta para los que no somos abogados. ¿Una asociación civil o así, o una ONG o lo que sea, puede hacer una denuncia? Pensé que solamente eran las personas así como nosotros. Sí, se puede. Precisamente una de los requisitos de tu partida de nacimiento para hablarle a los que no son abogados es el estatuto. Claro. ¿No? El estatuto de la organización nuestra, que es una asociación civil sin fines de lucro, prevé, entre los objetivos que tiene nuestra organización, precisamente querellar, denunciar, cuando se ven afectados los principios republicanos, la democracia, etc. Entonces,
Eso es casi la génesis, casi el ABC, por eso decía la partida de nacimiento de nuestra organización es actuar en esas causas. Por lo tanto, cumplimos con nuestro objeto social y denunciamos todo aquello que creemos que... Tienen legitimación procesal para poder hacerlo. Obviamente. A partir también de consensuar, es una asociación civil, somos 30 y pico de miembros, con lo cual también hay que, en ese espíritu democrático interno que tenemos, ponernos de acuerdo a ver qué causas sí, qué causas no. Bueno, esa es parte también de la vida diaria de la organización. Te llevo algo más de los abogados, porque tenés sos parte y fundador de Abogados en Acción. ¿Qué es Abogados en Acción para vos? ¿Qué representa? Si alguien te ha tentado con sumarse a la agrupación, ¿qué le dirías a la gente que está del otro lado? ¿Qué es Abogados en Acción? ¿O por qué debería sumarse? Abogados en Acción no tiene forma. Hoy nosotros no hacemos una actividad gremial, no formamos parte de un sistema en el cual Abogados en Acción tiene un norte específico como para decir, bueno, si me meto en Abogados en Acción y de esta manera voy a ingresar al colegio de abogados, voy a militar activamente una causa concreta desde la abogacía. Es eso y mucho más también. Digamos, somos un grupo de personas, abogados por supuesto todos, sí, que nacimos como consecuencia también de ciertas necesidades en la etapa de las cuarentenas, porque la pandemia existió, la cuarentena es el problema. Siempre digo, nosotros decimos la etapa de la pandemia, pero la verdad que el problema fue la cuarentena. Sí. Y bueno, y también somos un grupo colectivo. Yo me gusta más decir que somos una red, que decir que somos una organización. Me gusta esa somos definición. Una red. Sí, una red. Somos una red de abogados, 700 abogados en todo el país, con intereses a veces diferentes. Sí, te diría que el ADN es los principios y los valores republicanos de vuelta, el respeto irrestricto a la ley, siempre, ¿no? El respeto irrestricto a la ley. La ley da libertad, no restringe la libertad. La ley no es un mecanismo que te acollara, que te constriñe, no. La ley es ese marco jurídico básico de entendimiento social, de contrato social entre todos, para a partir de ahí manejarnos con libertad. Y las libertades son eso, artículo 19 de la Constitución, digamos, principios que en el marco de lo que dice la ley es en el marco de donde nosotros nos podemos mover con libertad. Lo otro es la anarquía. Entonces me parece que esa lógica de Abogados en Acción es lo que nos permite hoy tener esta red donde, desde el punto de vista temático, tenemos mesas en las cuales vamos compartiendo experiencia, pidiéndonos ayuda, ofreciendo ayuda, participando también en elecciones de colegio de abogados, ¿sí? Por eso digo, no es eso solo, es mucho más. Es mucho más que eso. Y también en los consejos de la magistratura de distintas provincias y en el Consejo de la Magistratura Nacional con Jimena de la Torre, que ha sido nuestra primera experiencia política como Abogados en Acción, y exitosa, por supuesto. Y bueno, somos eso y muchísimo más también. Me gustó mucho esto que dijiste de la ley y la interpretación de la ley, ¿no? De esto de como garante de libertad y no como como un instrumento que viene a restringir la libertad, pero que mal aplicada puede, ¿no? Bueno, como la cuarentena que estuvimos hablando, como mal aplicada puede terminar ocasionando mucho daño, y qué importante es como abogados, ¿no? Y gente de experiencia como ustedes, den el ejemplo y capacite, ¿no? A los futuros abogados en el marco de esto, de la justicia y de pensar las leyes, ¿no? Porque si vos no haces leyes sin un objetivo, si perdés de fondo el objetivo final, perdiste la República. Nosotros, la verdad que sí, nosotros saltamos, es una anécdota, pero que tuvo consecuencias jurídicas. Nosotros saltamos muy feo y casi te diría no con violencia física ni institucional, sí, pero sí con mucha bronca, con mucha calentura, por ejemplo, con el vacunatorio VIP. Sí. Digamos, cuando en el medio de esa desesperación, de gente que moría, familiares nuestros que no podíamos ir a despedir al cementerio, que nadie podían velar a nadie, esa circunstancia tan crítica que toda la sociedad estaba con la herida abierta, y estos tipos se vacunaban en hospitales públicos, en listas donde los que tenían más poder o más contacto se podían vacunar. Y mientras tenía familiares que se morían porque no conseguían la vacuna o porque tenían la vacuna rusa que no servía para nada. Bueno, eso nos puso un poco locos a todos. Y la fiesta de Olivos. La fiesta de Olivos, después la fiesta. Aparte, qué cobardía decir, mi querida Fabiola organizó un cumpleaños, se desligó de responsabilidad, siendo el presidente de la Nación, estaba en la foto ahí con la torta. Una cosa... Por eso digo, son cosas que generaron mucha violencia, generaron mucha bronca, mucha rabia,
Y también creo que a partir de tener exposición pública como esta organización y como estas denuncias que nosotros hicimos, también nos permitieron por ahí ser observados y también que mucha gente quiera participar. En el interior del país tenemos de vuelta una red muy interesante. Ustedes estuvieron en San Juan y pudieron ver cómo funcionamos también en el interior del país, y eso hace que tengamos también una perspectiva de decir que estamos presentes, que somos una organización, repito, también base, porque es la que tiene legitimación activa para denunciar y querellar. Cada vez que pasen estas cosas donde la sociedad sienta, como dice Santi, donde la sociedad sienta que los derechos están siendo conculcados, que hay un exceso o hay restricciones que van más allá de estos principios que nosotros sostenemos, ahí vamos a estar defendiendo los derechos humanos, sin ideología, sin pintarnos la cara de un partido político, sin pintarnos la cara si de derecha, de izquierda o de centro, porque los derechos humanos no tienen ideología. Si hay una violación a un derecho humano, es una violación a un derecho humano. No puedo ser de izquierda para defender cuando me toca y después no ser más de izquierda, o seguir siendo de izquierda, pero no defender los derechos humanos, como muchas otras organizaciones que tienen el parecido a la nuestra hacen. Bueno, no, nosotros no tenemos esa premisa, sino todo lo contrario. ¿Y cómo es la justicia en Argentina? Ahora está discutiendo de vuelta en el Senado el tema de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que es una discusión eterna, que siempre tuvimos 9 miembros, después 7, después 5, ahora quieren volver a tener 9 o crear salas. ¿Es una solución crear salas o aumentar la cantidad de miembros de la Corte? ¿Qué pensás de eso? Yo creo que antes que ampliar la cantidad de miembros de la Corte hay otras acciones como para resolver problemas de la justicia que tienen que ver a veces con la demora, o a veces que una de las cosas que a mí más me preocupa, que es el tema de la diferente postura que asumen a veces distintas salas de un mismo tribunal o distintos juzgados federales de una misma jurisdicción, o respecto de una situación similar, que antes esto con los fallos plenarios, con los precedentes de la Corte, no pasaba. Yo creo que hace falta una justicia más ordenada desde esa perspectiva. Saber cómo opina la Corte y que las cámaras y las casaciones actúen de conformidad a principios que tengan una validez más allá de que sea solamente un precedente, sino que haya un precedente obligatorio, como hay muchos países que tienen este esquema. Argentina lo tuvo. Me parece que eso es más aplicable y sería mucho más previsible un sistema judicial que sostenga estos criterios jurisprudenciales más rígidos. Me parece que esa es una cuestión que debe debatirse y no es tan debatida. Si ampliás o no ampliás la Corte, yo no tengo una postura si es mejor la de 5, la de 7, la de 9. Te soy franco, no tengo una postura. En mi provincia son 9. Y la verdad que con algunas cuestiones vinculadas a veces a algún favoritismo político, es una justicia bastante buena. Hay creo que ha sido, por ejemplo, en el sistema acusatorio, la provincia de Entre Ríos es señera, es una provincia donde se ha aplicado muy bien en la provincia, como justicia ordinaria, se ha aplicado muy bien el acusatorio. Tenemos 2 sentencias muy relevantes en la provincia, como fue el caso de esta chica, Nair Galarza, que tuvo condena en un año, condena firme en un año. Y rapidísimo. Los condenados por la muerte de Micaela, la famosa ley Micaela, que todos conocen, en un año tuvieron sentencia firme. Eso no es muy común en la justicia penal en la Argentina. Para nada. Casos emblemáticos donde inclusive intervinieron, o se intentó que intervengan abogados de Buenos Aires o lo que fuere. Igual la justicia de Entre Ríos tuvo condena firme, y hoy están presos. Está presa Nair Galarza, más allá de algunos intentos que ha tenido de modificar la prueba, etcétera, y lo mismo los asesinos de Micaela. Con lo cual, y hoy se llama la ley Micaela a partir de un problema que sucedió gravísimo en mi provincia, una chica que era de mi ciudad, al papá lo conozco, jugaba al básquet un año más que yo y más alto, además. Vos eras base, seguro. ¿Puede ser? Yo era base cuando jugaba al básquet. Sí, yo otra no podía hacer. Hubiera sido base. Hoy perdimos otro partido, pero bueno, intentábamos. Así que te cuento que yo de la misma manera que puedo ser crítico con algunas cosas que me parecen más de fondo que de forma, creo que la Corte de 9 es una definición política
y formal, mucho más que jurídica y de contenido. Como también digo que para mí la Corte no deberían llegar tantas causas a la Corte. Sí, tal cual, coincido. Necesitamos una Corte que se ocupe específicamente de los temas que están previstos, no judicializar tanto la política, Sí. salir de ese esquema donde toda decisión política es judiciable. Pero eso también tiene que ver con una política, o los políticos, que deberían ser más respetuosos de la ley, Sí. no llevarla tanto al límite. Entonces no tendríamos una Corte tan cargada de causas. Y también creo que debería haber un plazo para que se expida la Corte, porque a veces son tiempistas también, y hay causas de mucho impacto político que por año eleccionario, lo que sea, no se discuten para evitar caer en si está de un lado o del otro. Como que si la Corte a veces evita ciertos temas, o los estira en el tiempo para evitar cierto impacto en la política nacional. Sí, los tres poderes son políticos. El Poder Ejecutivo se elige popularmente, el Poder Legislativo también se elige popularmente, y las Cortes, o el vértice superior de la pirámide jurídica y de uno de los tres poderes, si bien no se elige electoralmente, lo cual está muy bien que así sea, tiene un componente político por su propio sistema de elección. Hay algunas Claro. provincias en las que se eligen por Consejo de la Magistratura. Chaco, Tierra del Fuego, no me acuerdo qué otra más. La Nación no, y la mayoría de las provincias tampoco. La eligen los poderes ejecutivos con acuerdo del Senado. Exacto. Bueno, es un organismo político, Sí. pero debiera demostrar que su contenido es jurídico, Claro. y actuar jurídicamente en tiempo, en forma y en contenido. Entonces, esa Corte que luego, como pasa en Estados Unidos normalmente las Cortes se forman equilibradamente. Si bien es política, hay una persona de una raza, otra de los distintos sexos. Si bien también es impar, hay la mayor paridad posible, también con respecto al origen cultural, etc. Entonces, Obvio. es una Corte plural. Armada por la política, pero Claro, es una Corte sí. plural, Consensuada, seguramente. donde el presidente que viene equilibra con alguien de su perfil, pero equilibra para que esa Corte tenga esa amplitud necesaria de criterio. Hoy se habla, uno de los criterios para decir, no, hay que federalizarla, hubo una ley que quería poner uno por provincia. Hoy tenemos una Corte, si bien falta completar sus miembros, pero tenemos una Corte donde Rosenkrantz es de Corrientes, Rosati es de Santa Fe y Lorenzetti es de Santa Fe. Es decir, hoy hay una Corte integrada por 3 personas del interior, digamos. No sería un argumento sólido decir que hay que... Y tampoco me parece bien que haya una Corte de 24, de No, no, 25... tal pero de vuelta, no tengo una posición tomada sobre el número. Ha habido Corte de 9, la de la Constitución originaria era de 9, nunca se puso en práctica, después fue de 7, después fue de 5, después volvió a ser de 9 con Menem, ahora volvió a 5 con Néstor Kirchner, después ahora quedó con 3, bueno. Con jueces, y también creo, avísenme si me estoy pasando en el tiempo, pero también creo que hay un deber que por más que le falte plazo al tiempo que tiene el presidente para elevar los pliegos, yo creo que es un imperativo, que no haría falta establecer un plazo, pero sí es un imperativo legal que mande los pliegos. Si no son estos 2 que fueron, que sean otros, o que sean otros, o que sean otros. Pero hay un imperativo. Vos no podés dejar en función de la política librado a tener una Corte de 3 que tiene muchas causas. La última pregunta de la parte más técnica es sobre el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, que hay un proyecto de reforma con media sanción. Que nos cuentes básicamente y bien claro cuál es el proyecto de reforma y si querés que va a salir como está el proyecto en el Senado provincial o no. A la primera parte te contesto que nosotros teníamos una ley, que es la que está vigente actualmente, que tiene el sistema de banco de casos. A mí no me disgusta el sistema, sí fue difícil y es muy difícil implementarlo. Para explicar a la gente qué es el banco de casos. Banco de casos es, en lugar que haya un jurado disponiendo el caso para que los postulantes rindan, se juntan 100 casos como mínimo y los 100 casos con 30 días de anticipación se ponen a conocimiento de todos los postulantes para que conozcan alguno de los que les va a tocar. Y luego se hace un sorteo y se rinde sobre uno de los 100 casos. Ese es el sistema de banco de casos. Creo que es más transparente. Considero que puede aplicarse la inteligencia artificial, que hoy hablaban ustedes tan interesante, de este tema tan interesante, con lo cual sería atractivo hasta tener un banco de casos. Bueno, la ley 11.003, que es la que está vigente, para mí salió a destiempo, porque no previó
condiciones aptas para poder ponerlo en práctica. Entonces me encontré con un auto donde le andaban las 2 ruedas de la izquierda, pero no le andaban las 2 ruedas de la derecha. Entonces no podíamos llamar a concurso. Este proyecto de ley, que tiene media sanción, prevé volver al sistema anterior por jurados, pero sosteniendo la posibilidad de que si hay una mayoría en el Consejo se pueda aplicar el banco de casos, ahora sí, ya con inteligencia artificial y con todas las tecnologías disponibles. Espectacular. Ese es el gran cambio. Después hay otras cosas que me parece que son positivas, pero no sé cómo va a salir el resultado del Senado, donde creo que el miércoles, hay reunión de comisión para tratar el tema de a ver cómo viene. Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Vamos a seguirlo de cerca. ¿Qué pasa? Manu. Bueno, yo ahora voy a abrir con un cierre más dinámico. Te voy a decir algunas frases o propuestas y vos me tenés que decir si estás de acuerdo, lo firmo. Y si no estás de acuerdo, lo tacho. A ver. Así que bueno. Prepárate, esto se viraliza. Arranquemos. Atención. Bueno, ¿la justicia argentina necesita una reforma profunda y urgente? ¿Pones en alto? No. ¿Es sí o no, No, ¿Lo firmo o lo tacho? no, lo tacho. Bien. No Bien. creo. ¿Los jueces deberían ser elegidos por voto popular? Lo tacho. Bien. ¿Hay más chismes en Comodoro Pi o en Intrusos? El intruso. Está bien. Quiso cuidar el... Muy bien. ¿Los fallos judiciales deberían publicarse con lenguaje claro, sin tecnicismo? Lo firmo. ¿Eliminar la justicia federal y unificarla con la provincia? Lo tacho. Es romper nuestro sistema federal, lo tacho. Ojo esta mano, Ojo, pueden, no se rían si lo digo mal. El lawfare, Bien. no sé cómo lo dije, ¿es un invento para victimizar a corruptos? Sí, Bien. lo firmo. Lo firmo. Bien. ¿Los abogados defensores de casos mediáticos buscan más fama que la justicia? Total, lo firmo. Coincido, Lo firmo. 100%. Lo firmo. ¿La Corte Suprema debería tener un plazo fijo para resolver cada causa? Justo lo hablamos. Posiblemente sí, lo firmo. Sí. Todo abogado tiene un cliente que no le paga y sigue llamando igual. Obvio, lo firmo. Lo firmo porque es real, digamos. No Nos tacharía, pero... nos pasa todo, Pasa. lamentablemente. Es ¿Les parte puedo de... contar una cosa? Un día fue muy gracioso. Yo ejercía la profesión en mi primer estudio jurídico en Entre Ríos. Que allá en Entre Ríos, ustedes saben que hay siesta, por lo tanto... Clave la siesta. Clave en la provincia. siesta, pero salvo que hagas deporte, dormís, o tomás sol, o tomás mate, o comés torta frita, qué sé yo. O paseás el perro o el gato. A lo que voy es a que a la siesta no se trabaja. Ahora empezaron a haber estudios, yo también, después de muchos años, con horario corrido, pero la verdad que vos arrancás de vuelta a las 5 de la tarde y terminás a las 9 de la noche. Y empezás a las 7 de la mañana tratando de ser el primero que llegaba a tribunales, a ser juzgado federal, juzgados provinciales, para mirar la resolución que salía antes de que la mire el colega. La de otra parte, contraparte. sí. Pero bueno, esa era la práctica en aquel momento. Entonces, bueno, un día un comerciante importantísimo de mi ciudad, conocido, me pide una entrevista, pero me dice, tiene que ser después de que yo cierre a las 20, es decir, después de las 20. ¿Me atendés? Sí, obvio, ¿viste? Yo estaba chocho. Este paga, dijo, este paga. Este va a ser un gran cliente mío. Entonces, bueno, llego, me hace una consulta, era un tema de importación, bueno, nada, estaba vinculado a algo que también les quería contar. Y me dice, le doy la idea, le digo, mirá, para mí este caso se resuelve de la siguiente manera, o esta situación la podés resolver de la siguiente manera. ¡Ay, buenísimo! Se lo voy a decir a mi abogado. No. Así. Y yo, ¿cómo? Le digo. ¿Y tu consulta? No, pero yo ya tengo abogado, yo quería consultarte a vos. ¿Cómo íbamos a hacer? Me quedé helado, no le pude ni cobrar. Obviamente nunca más lo atendí, ¿no? Nunca más. Nunca más Fue lo debut y atendí. despedida. Claro, eso me pasó lo mismo con el fiambrero de vuelta a mi casa. ¿Te volvió a llamar? No, nunca más. Nunca Y más. la cara de piedra La volvió a cara llamar. y la cara que le hice yo. Y el Aparte, seguro fiambrero que ni el también. café le pagó. Me imagino, ¿viste esa charla que... Escuchame, vendía fiambre a la vuelta de mi casa. Y yo le compraba el fiambre. ¿Entendés? Yo iba a comprarle el fiambre. Y un día me viene a hacer una consulta. Entonces termina la consulta, yo ya un poquito más grande, le digo, Fabián, ¿me debes la consulta? ¿Pero cómo me vas a cobrar?
Y si vos no me cobrás el jamón que yo Claro. te cobro, le digo, si vos me cobrás el jamón, yo te tengo que cobrar mi laburo. Ah, bueno, y sí, le digo, este es mi laburo, me tenés que pagar. Bueno, esos ejemplos en la profesión Está lleno. Hay un tenés montón. sobra. Está lleno. Bueno, seguimos. Las últimas. Manu. Todo estudiante de Derecho creyó en primer año que sería fiscal anticorrupción. No, la tacho, no, la tacho. Usar lenguaje inclusivo obligatorio en la administración pública. Lo tacho. Hacer el mundial cada 2 años. ¿De qué? De fútbol. El de Ah, mayores. Sí, poco inclusivo lo que dijiste. Ah, lo tacho, no, No, bien. Hacer feriado nacional el día del hincha de Boca. por supuesto. Ese está firmadísimo. Sí, ¿No es feo? lo firmo. Todavía no, ya va a ser feriado. Sin Ya va a ser Riquelme. feriado. Cuando se vaya Riquelme, hacemos la Esperemos fiesta que nacional del falte hincha de poco Boca. para eso, a ver si ganamos Igual si es partido. de Boca, diría no honorable. Sin Riquelme. Multa por estacionar en doble fila. Sí, por supuesto. Entonces, lo- ¿balizas? ¿Eh? ¿Con baliza está permitido? ¿Lo ves con- No, yo fui juez. Lo Cuento que fui pará. 8 años fui juez de faltas. El otro día vi un tipo que dejó en doble fila el auto, bajó a tomar un café. Se sentó en una mesa a tomar café, el auto en doble fila, lo dejó ahí. Ah, sí, Tuvo no, media no. hora cafecito leyendo el diario. Increíble. Bueno, multa. Multa alta. Multa. Multa, lo firmo. Lo firmo, la multa la firmo. Abolir el papel moneda, solo pagos digitales. Este país con la cantidad de trabajo en negro que hay, difícil, Me gustaría. No me gusta usar. Lo firmo. Lo firmo. ¿no? Muy bien, muy bien. Se Muy la bien. jugó. Y la última, un reality show para elegir ministros. No, lo tacho. Una diputada hace poco. Sí, Una hoy también cuando dijeron lo de intrusos, yo creo que se ha banalizado mucho la política y esto también es parte de una banalización que no le hace bien a la política. No le hace bien. Ya veníamos del menemismo con Liz Fácil Lavalle y Fácil Lavalle y yo creo que eso le hizo muy mal a la política. Era volver a esas cosas, no. Justo que se está hablando ahora el tema de María Julia y todo lo que el tapado. Qué buena que está la serie de Menem. Está buenísima. buenísima. Yo me la vi en No un la vi fin de. todavía. No, la Yo creo que en 2 recomiendo. días la vi. Está Pero muy bueno. buena. Muy buena está. Es una caricaturización, no es una docuserie. No, está pero está súper re bien buena, la hecha, verdad que me sí. encantó. Y actúan muy bien todos, muy buenos actores. Bueno, Mauro, muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentos con tu presencia acá. Un aplauso para el invitado, por favor. El primer invitado de muchos que se vienen. Espero verte vuelta por acá, que nos sigas en las redes sociales también, que Obvio. compartas el programa. Bueno, estamos por hoy con el tiempo. Se nos acabó. Fue un gran primer programa. ¿Están conformes? ¿Les ¿Viste? gustó? Pareció ¿La muy pasaron rápido. bien? Me pasó rapidísimo. La producción, un aplauso para la producción también. La verdad que han trabajado arduamente todos los chicos. Hay un gran equipo acá atrás. Lo felicito. La Ponemos verdad la que cara a nosotros, un pero fue excelente un gran primer programa, lo felicito. Bueno, muchas gracias. Había muchos nervios, mucha ansiedad. Nos esperamos en la próxima edición del programa con mucho más debate, con nuevas entrevistas, con más información. Y bueno, síganos, por favor, en las redes sociales, pónganle me gusta, compártanlo con amigos, con colegas. Y esta es una invitación, ¿no? Aquellos colegas que quieran formar parte de una agrupación de abogados comprometida con transformar la profesión y con defender la República, mientras ve al final, los invitamos a formar parte de Abogados en Acción. Gracias por todo y hasta la próxima. Chao.